Desde ayer que estamos planteando la situación que se vive en el país de incertidumbre, muchas dudas respecto a esta hora más de clases que se piensa implementar en el nivel primario. Dudas por parte de los docentes, por parte de los papás, también muchos alumnos que no saben si esta hora la van a incrementar en alguna cátedra en particular, si va a ser antes, el ingreso será más temprano, si será después. ¿Qué pasará con aquellos docentes que tengan dos cargos, que van a salir de una escuela corriendo, van a tener que irse a la otra? ¿Qué pasará con el transporte público en la provincia de San Juan? Bueno, hasta el momento hay más dudas que certezas y por supuesto que tenemos la palabra de protagonistas para saber a estas horas qué se sabe de la situación en la provincia de San Juan. Es así, esta situación que es muy inquietante y por eso nos atiende gentilmente la directora de área primaria del Ministerio de Educación, Cecilia González, que está en contacto con nosotros. Cecilia, un placer. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Pero muy bien. Bueno, hay una preocupación general en torno a esta situación. Primero queremos conocer cuál es la opinión y qué se puede decir a toda la comunidad educativa de primaria en este caso. Bueno, contarles que en realidad mucho no les puedo decir porque el viernes próximo se reúne el Consejo Federal de Educación, es decir, cada ministro de cada una de las provincias se juntan en este consejo para acordar una agenda de temas, ¿no? Y entre uno de esos temas está agregar a nivel primario una hora más de clase. San Juan lo valida en el sentido de que hay que fortalecer trayectorias escolares después de una pandemia 2020 y después de un 2021 de asistencias en burbujas y demás. Validamos la necesidad de una hora más de clase como fortalecimiento a las trayectorias escolares. Pero en realidad no hay nada resuelto porque eso se va a acordar, se va a establecer el viernes cuando haya reunión del Consejo Federal de Educación. Bien, y esta reunión que se va a llevar a cabo mañana entonces, ¿cuáles son los parámetros que va a plantear la provincia de San Juan, digamos, desde la defensa también, imagino, de los derechos de los trabajadores, en este caso del personal docente, justamente pensando en lo que es el sueldo que van a percibir teniendo que tener 5 horas más de clases semanales, lo que incluye 20 mensuales, y por supuesto también cómo será con aquellos docentes que tengan dos cargos y no les den la carga horaria para poder ir de un lado, por ejemplo, el turno vespertino, del matutino al vespertino. En realidad, te vuelvo a repetir, no hay nada resuelto, es decir, ellos... ¿Y cuál es la postura que tiene San Juan respecto a esto? ¿Ustedes de alguna manera van a ir a plantear allí qué es lo que opinan, más allá de que obviamente va a haber un consenso, pero ustedes desde aquí, ¿qué es lo que van a plantear? Mira, te voy a contar. La reunión es del Consejo Federal de Educación, donde el ministro de la Nación ya hizo una anticipación que dentro de sus temas a tratar, un tema es agregar una hora a primaria, ¿sí? De 4 horas de clase a agregar una más, que serían 5. Eso es un planteo. No te dice si la hora es diaria y entre otras cosas. La ministra de Educación, Cecilia Trincado, está en viaje. Después, cuando ella vuelva de la jornada, del encuentro nos dirá que se ha resuelto, que se ha acordado con las otras provincias, qué ha sugerido el ministro de Educación de la Nación, y después de ahí acordaremos. Te cuento que todo esto se construye desde el Ministerio de Educación y de la área de primaria al nivel que represento. Valido esta cuestión, yo también soy docente de que he ido de un cargo a otro, manejo el tema de los tiempos y conozco la realidad que vivimos todos los docentes que también hemos trabajado en doble cargo, ¿no? En concreto no hay nada resuelto, todo se construye y veremos cuando venga la ministra los pasos a seguir. Obviamente las posibilidades pueden ser muy variadas, después se escucharán lo que traiga la ministra desde Nación, desde el Consejo Federal de Educación, y empezaremos a construir desde acá. Sí lo validamos en que es en beneficio de la trayectoria de los alumnos. Como ustedes sabrán, hay alumnos que han adquirido todos los saberes que se propusieron, hay alumnos que han adquirido la mitad o algunos saberes, y hay otros alumnos que por X motivo su presencialidad en la escuela no fue la más primordial y hay saberes que no han adquirido. Entonces sí validamos la necesidad de hacer un refuerzo al fortalecimiento de las trayectorias reales de cada alumno, ¿sí? Bien. Desde esa mirada te puedo decir que desde el Ministerio de Educación se valida esa necesidad. De todos modos, te cuento que hay un montón de proyectos que van también de la mano, que ya están en curso, ¿sí?, para fortalecer esto.
Y sí decirte también que las áreas que se van a intensificar o que se van a profundizar o se van a priorizar son matemáticas, prácticas del lenguaje, lengua y obviamente lectura y demás. Bien, excelente. En esa mirada que tiene el Ministerio de Educación, esta es la última pregunta. ¿Creen que esto o esta posibilidad de poder agregar un poco más de horas debería ser en algunos años solamente de aquí en adelante o es algo que llega como para quedarse? ¿Cuál es la postura que tendría el Ministerio de Educación de nuestra provincia? No puedo. Gracias, muy amable. No puedo decirte así tan determinante hasta que no venga la ministra y ver cuál es la resolución. O sea, yo recordar que yo soy directora de área y no voy a pertenecer a esta reunión. Tenemos que esperar a que venga la ministra como para darte una respuesta. O sea, yo no sé si este ítem de la agenda del ministro de Educación de la Nación lo plantea a la brevedad, a 5 años, solamente en este transcurso. O sea, yo en lo personal considero que hay que hacer un replanteo de fortalecimiento de trayectoria de alumnos. ¿Cómo se va a emplear? ¿Cómo lo va a emplear cada escuela? Te vuelvo a contar, o sea, cada escuela tiene su realidad. Claro. Hay escuelas en esto de agregar una hora, vos lo podés hacer. El niño entra a las 8, una posibilidad puede ser de que entren a las 7 y salgan a las 12 o no. Hay escuelas que no se puede hacer, hay escuelas que comparten edificios, hay escuelas que comparten edificios con el nivel secundario. Hay muchos indicadores, muchas cosas que hay que ver, poner en balanza antes de definir. Veremos qué nos trae la ministra cuando regrese el lunes o martes la próxima semana y en función de lo que ella traiga poder empezar a construir. Se habla mucho al respecto, pero todavía la reunión del Consejo Federal no se realiza. Perfecto. Cecilia, un placer. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita jornada. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Más incertidumbres que certezas, es la realidad. Lo cierto es que hay un montón de personas que están implicadas en esto y que la verdad que sorprendió a todos esta decisión, o al menos esta intención del ministro de la Nación de pensar en pleno abril en 1 hora más de clases. Claro. Cuando hace 1 mes y medio comenzamos las clases, cuando los docentes ya tienen una planificación, cuando... Armada en el primer mes, los docentes no llegan al aula ese día y nada más. No, vienen trabajando desde hace tiempo, ¿no? Y más allá de que cada escuela pueda tener su realidad, lo cual es cierto, ¿no? Porque no vamos a comparar la realidad de una escuela de departamento alejado con una de la zona céntrica, las distancias en colectivo, por ejemplo, si es una escuela alejada y un docente tiene que trasladarse, no tiene vehículo particular. Está bien, 1 hora antes, entramos a las 7, ¿y que los colectivos en San Juan van a empezar a pasar más temprano? Entonces digo, más allá de que cada uno tenga una realidad, si no hay un lineamiento que más o menos estipule toda la situación y contemple la mayor cantidad de situaciones posibles, la verdad que es difícil, ¿no? Seguro. No queremos pensar que solamente se toman este tipo de determinaciones pensando en una sola zona geográfica. Y es que lamentablemente... debe ser muy fácil. Claro. En Capital Federal, por supuesto, uno estima que existe la posibilidad de implementarlo, a diferencia de San Juan, por ejemplo. Una escuela rural, en el cual en pleno invierno tenemos temperaturas bajo cero. ¿Vas a hacer entrar a los pibes a las 6 de la mañana, que se tengan que trasladar? No, la verdad que es una cuestión que lo único que ha generado, y por parte de quienes intentamos tener una respuesta, claramente tampoco vemos que haya una postura, por lo menos a priori, bueno, a mí me parece esto y después que se haga otra cosa, pero yo tengo estas convicciones y creo que en la provincia se deberían tomar tales... Evidentemente eso no está en ningún lado.